era la entrada tan pequeña que incluso hasta un gato no podía entrar. Esos primeros 7 rollos resultaron ser en la historia del descubrimiento los más completos y los mejor preservados. Digamos, varios doctorados desaparecieron ahí. Y entonces, al saber ahora del valor que tienen estos documentos históricos, estamos en el año 48, en mayo estalla la guerra de independencia, la situación obviamente de Jerusalén estaba muy comprometida, estaba rodeada Jerusalén por las fuerzas árabes, entonces los americanos le sugieren a Atanasio Samuel que saque los manuscritos de la tierra de Israel, y así lo hace Atanasio Samuel, los saca de contrabando de la tierra de Israel, de Jerusalén, vía Beirut a los Estados Unidos. Pero ahora Atanasio Samuel entiende que estos materiales tienen una importancia también económica. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos, él compra a Cando 4 manuscritos por una suma equivalente a $100 de hoy en día. Irrisorio. Y Cando estaba feliz de la vida. Es decir, pensar que venta de su vida. Pensar que puede vender 4 manuscritos por $25 cada uno es casi imposible. Incluso ni Netflix puede imaginar un absurdo así. Sí. Los manuscritos llegan a los Estados Unidos y Atanasio Samuel ahora quiere venderlos con el propósito de juntar dinero para promover la iglesia sirio-jacobita en los Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿y cómo los ofrece a la venta? Es decir, ¿cómo lo da a conocer? Entonces lo que se le ocurre es empezar a exhibirlos. Y esa exhibición pública va a traer y generar interés de la prensa y del público. En el año 1949, por primera vez en la historia, los rollos del Mar Muerto están en exhibición en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el Library of Congress. Y obviamente empieza a generarse ya un interés de la prensa, del público, y comienza a partir de ahí a exhibirlo en otras ciudades. Llega a la Universidad de Chicago, llega a la Universidad en North Carolina, a la Universidad de Duke, en algunas galerías de arte. Y antes mencioné que él lo había comprado por $100, pero ahora exige $1 millón. Claro. $1 millón de la década del 50. No es el dólar de hoy, ¿sí? Es realmente una fortuna. Cuando empieza a generarse ahora un interés acerca de la antigüedad de los manuscritos, y para entonces todavía los investigadores no estaban del todo convencidos que eran tan antiguos. Algunos creían que era de la época medieval, todavía antiguos, pero no tanto como decir que los documentos vienen de la época de Jesús. Sí, justamente eso te quería preguntar, porque me imagino que están los rollos exhibidos en el Congreso de Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. ¿Qué decía la exhibición? ¿La exhibición era qué? Entonces no se conocían los rollos del Mar Muerto. No, eran textos bíblicos. No, en el caso, no, empieza, ya en este momento se le empieza a dar nombres. Por ejemplo, uno de los rollos que él tiene es la copia completa de Isaías, que eso era algo excepcional. Hay que entender que antes del descubrimiento de los rollos, todas las versiones de la Biblia hebrea que nosotros conocíamos en su lengua original en hebreo eran de época medieval. 1000 años. Es decir, ahora tenemos un texto, una versión del libro de Isaías 1000 años más antiguo que los que teníamos antes. Pero Atanasio ya sabía que era un texto. Bueno, ya los americanos ya lo empiezan a identificar. Además, por ejemplo, le sacaron en este momento tan de comienzo, los manuscritos ya son fotografiados y ya se publican. Década del 50 ya está publicado el comentario de Habacuc, así se lo llama, ¿sí? Comentario de Habacuc. El único documento de los 4 que él tiene que todavía no lo van a abrir hasta 1955 es el que hoy llamamos el apócrifo de Génesis, y eso es porque el manuscrito estaba en tan mal estado de preservación que nadie se animaba a desenrollarlo por el
por el miedo de que simplemente se desintegrara. Claro. Y aunque sea sorprendente para vos, Ariel, no consigue venderlo. $1 millón, poca plata. Es poca plata, pero por lo pronto en ese entonces era mucho dinero. No, lo digo irónicamente, era mucho. Era mucho dinero. Además de eso, como dije, no todos estaban convencidos que eran tan antiguos. Y había otra cuestión que era también una cuestión legal. Todos aquí son ladrones. Empezamos con los beduinos, que los encontraron en la época todavía con el mandato británico en vigencia. Luego los manuscritos son sacados de contrabando, entran a los Estados Unidos, ¿sí? Digamos, nadie quería, y menos instituciones de prestigio, verse involucrados en un escándalo. ¿Había reglas internacionales con el tema de tráfico de antigüedades? No, pero lo que estamos diciendo en este caso no había declarado en ningún lugar esa posesión de los documentos, ¿sí? La situación no estaba regularizada. Despertaba sospechas. Sí, y además, como dijimos, había mucho dinero de por medio. Y entonces, como no consigue venderlo, o no consigue venderlo por la suma que él había esperado, entonces decide ponerlo en una caja fuerte hasta esperar un mejor momento. Y ese momento llega en 1954. Quiere volver otra vez a la carga, ofreciéndolo a la venta. ¿Y ahora qué se le ocurre? Algo otra vez que ni a Netflix se le puede ocurrir. Pone un aviso en el diario, que es algo lo más obvio, ¿no?, que podemos pensar. Wall Street Journal. 1 de junio de 1954, el título dice 4 rollos del Mar Muerto a la venta. Paralelamente teníamos 3 que estaban aquí. Claro, Ya, claro, cierto claro, y entonces, conocimiento. claro, y entonces, digamos, los que están en posesión de la Universidad Hebrea empiezan ya lentamente. Primero había que desenrollar los rollos, hay que tratarlos, todo lleva tiempo, ¿sí? Y ahora se ofrece a la venta, pero lo más increíble de esta historia es que el hijo de Sukenik, el que luego va a ser el gran arqueólogo Yigael Yadin, que fue el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel en la Guerra de Independencia, cuando deja el ejército israelí, vuelve a la arqueología, y ese día, 1 de junio de 1954, se encuentra en Washington, y recibe el llamado de un periodista que le comenta el aviso que salió en el diario. Y él recordaba que su padre había visto esos 4 rollos, o él creía que eran esos 4. Claro. Y el padre había dicho que él había intentado incluso comprarlo. Había pensado... Si no me corregí si me equivoco, y Gael Yadin desconfiaba que sea realmente eso, ¿no? Cuando fue... Él no se esperaba que sea tanta coincidencia. No podía saberlo, pero era mucha coincidencia que eran otros 4 rollos y el padre le había comentado esos 4 rollos. Lo que pasa es que era obvio que un árabe cristiano, estamos también en la época del conflicto árabe-israelí, ¿no?, después de la Guerra de Independencia, era claro que no se lo iba a vender al Estado de Israel. Y además de eso, exigió $1 millón. Y entonces, Yigael Yadin, por interpósita persona, por el que va a ser en el futuro el profesor Harry Orlinsky, empieza a mantener conversaciones y negociaciones con Atanasio Samuel, y como es propio en el Oriente, empiezan a bajar el precio. Mercado, el shuk. El mercado. En vez de $1 millón, llegan a $250,000. Faltaba que diga, a mí me costó más, ¿no? Como dicen acá, a mí me cuesta más, te lo vendo a mitad de precio. Claro. Que obviamente es una suma todavía muy grande, y ahora tiene que conseguir rápidamente el dinero. $150,000 consigue Yigael Yadin de un filántropo de New York, Samuel Gottesman, muy sionista, pero todavía le faltan $100,000. Y ahora pide préstamo al gobierno de Israel. Hay que entender, en estos años Israel es un país pequeño, pobre, que está recibiendo a los nuevos inmigrantes. Pobre, cuando decimos pobre nos referimos a... Pobre. Llegó un momento que tenían que tener cada uno su bono, ¿no? Para comprar. Sí, digamos, estamos hablando de un país también pequeño en población, recién estaba saliendo de la Guerra de la Independencia, y destinar $100,000 a la compra de manuscritos antiguos
Incluso hoy no sé hasta dónde un gobierno estaría dispuesto a hacerlo. Y el gobierno de Israel, porque entiende que estamos hablando de tesoros nacionales, le da ese dinero. Por cierto, se lo da en préstamo y, y muy bien sé la historia que la oí con mis propios oídos de Teddy Kollek, que para esa época era el director general de la oficina del primer ministro, que nunca devolvió el dinero. Nunca devolvió el dinero. Yadin compra esos manuscritos y llegan a Israel, y en febrero de 1955 anuncia el Estado de Israel que los 4 rollos se unen a sus hermanos, a los primeros 3, y los 7 rollos ahora están en manos de Israel. Lo que no se sabe, nadie sabe para entonces, que esos 7 rollos ahora reunificados en Jerusalén en 1955 habrían de formar parte de la colección que hoy dirijo desde el año 94, que es el Santuario del Libro. El Santuario del Libro se funda precisamente con el propósito de preservar, difundir, exhibir esos primeros 7 manuscritos hallados por los beduinos en 1947. No, es interesante que has contado, hay varios cierres de ciclo acá. Un cierre de ciclo es que el hijo de Zucchini, que es el primer comprador de los rollos de Mar Muerto, que estuvo casi a punto, o no sé si a casi a punto, pero estuvo cerca de comprar los otros 4, años después, estamos hablando de prácticamente 7 años después, su hijo compra de Atanasios Samuel. Eso es un cierre de ciclo, y creo que hay un cierre de ciclo también tuyo personal, ¿no? Que estás contando esta historia y de repente decís, sí, estos 7 rollos los tengo yo en mi colección en el museo. Y estamos manteniendo nosotros esta entrevista en Qumran. Aquí todo empezó. Todo empezó aquí. Es decir, sí, es muy emocionante porque Qumran no es otro lugar. Claro. Obviamente Israel tiene sitios de fama mundial desde el punto de vista de la arqueología mundial, desde Hatzor en el norte, Megiddo en el centro de Israel, Masada, obviamente en la ciudad de Jerusalén, pero Qumran, por el descubrimiento de estos manuscritos, y estos 7 fueron solo el comienzo de los miles de fragmentos que se hallaron en las cuevas próximas a Qumran. En las excavaciones en los años 50. Sí. Es decir, en la época en que Samaria y Judea, y nosotros estamos dentro del desierto de Judea, está controlado por Jordania. Y esa es la situación política de los llamados territorios hasta junio de 1967, cuando estalla la Guerra de los 6 días, e Israel toma, conquista, reconquista, libera, aquí depende la opinión política de quien lo dice, estos territorios. Pero claro, es decir, estamos hablando ahora solamente para que el público entienda, porque el público, muchos saben que estamos hablando cerca de 1000 documentos, o sea, son decenas de miles de fragmentos que fueron recopilados en casi 1000 documentos. Estamos hablando de 7, que tal vez son los 7 más importantes que están en el Santuario del Libro hoy en día, y desde entonces, el año 65, pero también, como decía, durante los años 50 se excavó aquí, en este lugar, y se encontraron el resto de los 900 y poco documentos. Es cierto, y además de esos 7, también tengo en la colección del Santuario del Libro un manuscrito de la cueva número 11, que es la última, hallada en 1956. Es un manuscrito que está aquí hace más o menos unos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros aquí al norte de Qumran, y ahí se halla relativamente también manuscritos en un buen estado de preservación, y entre ellos un documento excepcional conocido como el rollo del templo, el más extenso hallado en Qumran, tiene más de 8 metros, probablemente el original tenía más de 9, y fue publicado por Yigael Yadin. Y además, no solamente eso, que Yigael Yadin fue la persona que gracias a él se pudo conseguir esos 4 rollos, sino que fue Yadin también el que consigue ponerle la mano a este rollo, y Yigael Yadin fue el que estuvo detrás de todo
la construcción del Santuario del Libro. Yo soy el segundo curador en la historia de la institución, pero el primer curador, no hace mucho fallecido, Maguen Broshi, había sido alumno de Yigael Yadin. Legendario. Sí, sí. Sí, todas aquí las personas son realmente partes, todos somos Así, sí. personas de una historia realmente de, como dijiste, de Netflix, ¿sí? Y este documento llega al Santuario del Libro y hoy, junto con los 7, tenemos un 8º rollo. Es decir, nosotros tenemos de los 1000 manuscritos conocidos de las cuevas de Qumrán, tenemos 8, pero los nuestros son el 25% de todos los rollos en el mundo, porque son los mejor preservados y más extensos. Te quiero hacer 2 preguntas para ir cerrando este podcast que está hablando sobre el descubrimiento en sí. Habías dicho que Atanasio Samuel no quería venderle al Estado de Israel por cuestiones políticas, siendo identificado con la causa palestina o con el lado árabe del conflicto árabe-israelí. Sin embargo, también dijiste que Yigael Yadin entra en contacto con un intermediario, porque Atanasio no quería venderle en forma directa a Estados Unidos. Él no sabe que lo está vendiendo a Israel. Y esa es la pregunta. ¿Él no sabe nada de eso? Él no sabe de eso, ¿sí? Él no sabe de eso, porque quedaba claro que en caso de saberlo, no habría aceptado vendérselo a Israel. ¿Y qué le dijeron a Atanasio? ¿Que están comprando para quién? No, generalmente en estos casos nadie revela la identidad de las personas, ¿sí? Lo único que quieren es cerrar el negocio, ¿sí? De la manera más definitiva, ¿sí? Sin entrar en detalles. Por eso tampoco en un comienzo, y aquí la pregunta, que también es algo de telenovela, ¿cómo se entera Yadin de la existencia de ese manuscrito? Claro. La historia comienza en la década del 60. Hoy sabemos, pero no lo sabía en ese momento, que el que tenía este documento era Kando, ese famoso comerciante. Los beduinos le habían traído de esa cueva de la número 11, le habían traído el manuscrito, porque sabían que Kando siempre compraba esos manuscritos. Y Kando lo tiene, pero Kando ahora lo quiere vender. Y entonces, ¿qué hace? Algo que no se puede creer. Sí, increíble. Les manda 2 fragmentos de ese manuscrito, pero que como eran tan frágiles, para pegarlos lo pega con una estampilla, tal cual. Y los recibe en un sobre, Yadin. Y tenemos la foto. Cuando uno no lo puede creer que haya sucedido en la realidad. No, estremece el cuerpo. Y precisamente se puede leer ahí las palabras Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y entonces él considera que está un manuscrito verdadero y empiezan las negociaciones. Y en este caso, cuando estaban avanzadas, ¿qué hace Kando? Sube el precio. Y entonces Yigael Yadin corta las negociaciones. Ahora, este caso, el intermediario había sido un pastor, no me acuerdo si era finés o sueco, era de los países escandinavos. Todo el tiempo Yadin se había quedado con la idea que alguien tiene ese manuscrito. Otra vez, él no sabía o conocía la identidad del dueño del manuscrito, pero él consideraba que con mucha probabilidad era Kando, porque Kando era siempre el receptor, ¿sí? Era el foco donde siempre llegaban los manuscritos. Ahora, cuando está por estallar la guerra de los 6 días, Yadin, por su experiencia militar, es el asesor del primer ministro de Levi Eshkol en cuestiones de inteligencia. Y entonces le pide a Levi Eshkol que le dé un hombre de inteligencia para que cuando las tropas israelíes lleguen a Belén, que ese hombre llegue a la casa de Kando a buscar el manuscrito. Previo a la guerra del 67. No. 6 días o en general. Cuando entraron las tropas israelíes, lo manda a la casa de Kando. Pero te vamos a hablar de la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días. Y entonces llega a la casa y por supuesto Kando dice que él no sabe de qué le están hablando, pero a los 2 días recuerda que estaba debajo no recuerdo si era debajo de la cama, pero debajo de las baldosas estaba escondido. En una caja de zapatos. Una caja de zapatos, de los zapatos, una marca Bata. Y cuando lo abren,
es un paquete envuelto que cuando lo abren es una bolsa de plástico y dentro de la bolsa de plástico estaba ese rollo. Y por eso, por ejemplo, obviamente como es material orgánico, entonces la humedad quedó dentro de la bolsa y entonces las primeras 6 líneas del documento se pudrieron. Y por eso el manuscrito, que debe haber estado en un estado excepcional cuando fue encontrado por los beduinos, pero por tenerlo en esas condiciones de preservación, lo que sucedió es que la humedad afectó a las partes exteriores del manuscrito. Solamente las partes interiores se mantuvieron en muy buen estado de preservación, y es precisamente, tenemos una sección que es la interna, tiene 3 metros de rollo continuo. El documento es muy, muy fino, nos llega a 1 milímetro de espesor, y el texto es una clara escritura de estilo que llamamos formal herodiano, que incluso un israelí de hoy, no experto en los rollos no muertos, pero simplemente con que sea un hebreo parlante, puede leerlo. Increíble. Es interesante que según lo que escuché también, que cuando las tropas van, es decir, una operación especial, como dijiste, o sea, todo en un contexto de guerra, ¿no? Primero la importancia para el Estado de Israel de obtener esos rollos, también desde el punto de vista personal para Yigael Yadin, lógicamente, y según entiendo, Kando fue indemnizado por eso, no es que se lo incautaron y se lo llevaron, ¿cierto? Bueno, en este caso no tenía mucha opción porque le fue obligado a recibir la indemnización, ¿sí? Claro, Cuando Israel se lo incautado también. podría habérselo incautado y realmente así fue. Es decir, el documento fue comprado. Claro. Digamos, no tenía muchas opciones porque Tiene que aceptar. lo tenía que aceptar. No fue tan poco dinero, creo que era un poco más de $100,000. Pero sí, el documento fue incautado y fue entregado al santuario del libro y hoy forma parte de uno de los manuscritos que tenemos nosotros en exhibición. Sí, para terminar este podcast sobre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, última pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Anastasio, si es que sabemos, la reacción de Anastasio cuando se enteró que los rollos venían a Israel? Primera pregunta. Y conectado con el otro lado de la moneda, ¿cómo fue la reacción del Estado de Israel en general cuando se supo que los rollos estaban así? La verdad que en la primera pregunta no lo sé, no lo sé. Por ahí existe testimonio de eso, pero la verdad que no lo sé. En cuanto al segundo, podemos ver que la llegada de los rollos resultó realmente una novedad tan grande, porque los rollos habían llegado en febrero de 1955 y en Pesaj de 1955 por primera vez los rollos están en exhibición en Jerusalén Occidental ahora, en un edificio que hoy ya está de vuelta de manos del Vaticano, que es Terra Santa, en el centro de la ciudad de Jerusalén. En esa época, ahí estaba ubicado el Senado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ahí se lleva a cabo la primera exhibición de los rollos, pero es lo que se llama una exhibición de carácter no permanente. Y entonces nace la idea de exhibirlos de manera permanente. Y acá te puedo contar que revisando los archivos del Santuario del Libro, encuentro una carta que Teddy Kollek, en esa época, como dije, director general de la oficina del primer ministro, Luego sería el mítico alcalde de Jerusalén. durante 28 años, Claro. le envía al presidente de la Universidad Hebrea, un famosísimo arqueólogo, Benjamín Mazar, y le sugiere la idea: ¿por qué no pone en exhibición permanente los rollos del Mar Muerto en el nuevo campo de la Universidad Hebrea que se estaba construyendo, que es Givat Ram? ¿Sí? Y es más, él sugiere que ¿por qué no ponerlos en exhibición en ocasión del segundo Congreso Internacional de Estudios Judíos que se iba a llevar a cabo en 1957 en Jerusalén? Y así sucede. Es decir, los rollos del Mar Muerto se colocan en exhibición en una sala muy pequeña, en el primer edificio que se construye, que es el edificio de administración a la entrada, en el subsuelo. Hoy ya esa habitación no existe, pero en una sala pequeña
que cuando yo investigué el tema, al otro día en los diarios decía, se inauguró el santuario del libro. Claro, no es el santuario de hoy, era una sala muy pequeña, pero fue el comienzo de lo que va a ser una de las instituciones más representativas de la cultura judía e israelí a nivel mundial, que es el santuario del libro por los rollos del Mar Muerto que están en el Museo de Israel en Jerusalén. Adolfo, genial, genial, genial. La verdad que nuevamente podríamos estar acá con este podcast siguiendo horas, pero tengo las buenas noticias para todos los que nos están escuchando o nos están viendo, que si quieren saber más sobre los rollos del Mar Muerto, tenemos en nuestra plataforma Moriah College 24 clases. ¿Te acordás muy bien? Porque fuiste quien las has dictado. 24 clases sobre los rollos del Mar Muerto online. Es decir, que todo lo que has dicho acá, Adolfo, en una profundidad enorme. Así que estén atentos. Acá tienen el link abajo sobre cómo acceder son 3 cursos en realidad. 24 clases dividido en 3 cursos online, totalmente online. Y también la gran novedad es que, para los que no saben, también Adolfo trabajas con nosotros, con Moriah, guiando grupos dentro del santuario del libro, viendo los 8 rollos que mencionaste aquí en primera persona, en los originales. Además que Adolfo también nos da clases aquí, es decir, los que nos visiten aquí en Israel a través del Moriah International Center reciben una experiencia intelectual, cultural, académica. Yo le agrego a Adolfo también lo espiritual, con profesores como Adolfo y otros que estamos trabajando aquí juntos en Moriah, y con certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así que las 2 opciones, online en Moriah College o presencial aquí con Moriah International Center y certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así que muchas gracias, Adolfo, por este podcast. Gracias a vos. Con más temas desarrollando. Así que gracias, y gracias a todos los que nos siguieron y nos acompañaron en este podcast.